Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a esta nueva emisión del programa Palabras para una vida abundante. Y para hoy quisiera que empezáramos evocando aquellas ocasiones en las que hemos sido conscientes de algo que no está marchando bien en nuestra vida. Alguna conducta indebida, algún pensamiento inadecuado, incluso alguna forma de sentir que sabemos que no tiene sentido o que hasta puede hacernos daño. Puede ser una situación pasada o puede ser algo que estemos viviendo actualmente. Usted podría identificar esos sentimientos que en ese entonces o actualmente lo embargaban. Puede recordar o identificar esos razonamientos alrededor de esa falta que usted cometió. Prestemos atención al siguiente texto. Es un texto muy conocido, por cierto, que expresa la experiencia de un buen hombre, pero que cometió una serie de faltas muy graves. El rey David. En el Salmo 51, entre los versículos 3 al 5, dice lo siguiente: Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo delante de tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Allí podemos identificar una serie de manifestaciones con las que perfectamente cualquiera de nosotros podríamos identificarnos cada que hemos cometido algo que sabemos que no está bien. Por ejemplo, la vergüenza, el remordimiento, el dolor, la frustración, el temor. Qué válido y cuán importante es poder llegar a esa condición mental y afectiva de reconocer y de sentir aversión frente a algo que nos aleja del propósito de Dios, algo que no está bien, algo que nos resta la paz, que nos lleve al sinsentido, algo que nos afecta a nuestra condición de santidad. Pero esa condición, ese hacer conciencia y ese sentirnos mal frente al error, es solo la antesala de al menos dos posibles desenlaces. Cada uno de ellos muy definidos, muy distintos, y todos nosotros estamos siempre ante la posibilidad de elegir cuál es la alternativa que asumiremos para nuestra vida en este proceso de ir creciendo y depurándonos del mal. Una de las alternativas frente a esos errores que cometemos, y lamentablemente la más ocurrida, es la culpa. Podemos identificar esta terrible elección existencial, por ejemplo, cada que se manifiestan en nosotros esas autorrecriminaciones interminables, un sufrimiento emocional, mental, que parece que no se agota, pensamientos que nos acusan todo el tiempo, nos reducen, nos bloquean, nos anulan. Esa percepción de ser un caso perdido, de estar por fuera del alcance de las posibilidades sanadoras y salvadoras de Dios. La idea de que irremediablemente Dios se ha marchado, por ejemplo. A veces no es tan evidente esa percepción, pero cuando la culpa está presente, nos acusa internamente incluso cuando dormimos. No se puede ser el mismo. Incluso como nos han enseñado muchas veces, hasta nuestro cuerpo se enferma. Pareciera en todo caso que todo nuestro ser, movido por la culpa, decidiera no vivir. A veces esa culpa se camufla de aparente piedad, de aparente humildad, pero no es más que un serio problema para ver las verdaderas alternativas. Y el problema es que nos conformamos con la culpa. Nos acomodamos a ella, a pesar de ese sufrimiento tan intenso que causa, y pues allí está lo patológico, pues es que la culpa jamás es solución y solo es un paso más de ese interminable ciclo del mal. Un buen ejemplo del verdadero efecto de esta condición
es la vida del discípulo Judas Iscariote, un hombre que, movido por sus inconsecuencias internas, cometió un gran error, traicionó y vendió a su maestro. Veamos cómo nos narra la Biblia esa forma de reaccionar de Judas ante la conciencia de su error. En la versión Biblia de Jerusalén, en el Evangelio según Mateo, veamos en el capítulo 27 lo que nos dice en el versículo 3 al 5. Y dice: entonces Judas, el que le entregó, viendo que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento, fíjense, acosado por el remordimiento, y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé entregando sangre inocente. Ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Tú verás. Entonces él tiró las monedas en el santuario, después se retiró y fue y se ahorcó. Lamentable desenlace. Lo más lamentable en Judas no fue su falta, cosa que pudo identificar como un gran error, pero esa experiencia de la culpa, esa conciencia que le acosaba sin que pudiera mediar la verdadera concepción de un Dios bueno, de un Dios de las posibilidades, de las alternativas, lo derribó hasta el punto del sinsentido y del fatal desenlace que conocemos. Ahora, no siempre el suicidio es la alternativa extrema a la que se llega con la culpa, pero sí es verdad que ésta siempre lleva a menguar la vida hasta que se puede parecer un muerto andante. ¿No es esto lo que un Dios tan bueno desea para nosotros? ¿No es la culpa el camino establecido por Dios para formar nuestro carácter, para formar nuestra voluntad frente a los errores que cometemos? La culpa es entonces una deformación que aparece de nosotros mismos, producto, entre tantas cosas, de nuestra dificultad para interpretar adecuadamente. La alternativa planteada por Dios, entonces, es una alternativa muy distinta. Es el camino de la responsabilidad, sustancial y categóricamente diferente a la culpa. En esta alternativa no nos libramos de la experiencia inicial del dolor, de la vergüenza, del tenaz remordimiento, de esa aversión frente al mal cometido, pero quien acepta esta propuesta de Dios en su vida es movido al cambio de la vida en todas sus manifestaciones. Nuestra conducta, nuestro pensamiento, nuestro sentir. Asumir nuestros errores con responsabilidad nos lleva a violentarnos a nosotros mismos, pues así es que podemos agarrar las soluciones reales que necesariamente implican un cambio de actitud frente a la vida. Es precisamente la actitud que refleja el Salmo que leímos inicialmente, el Salmo 51. Veamos ahora los versículos del 7 al 10. Dice: purifícame y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este es un hombre abatido por el dolor frente a esa conciencia del mal que cometió, claro que sí. Pero es un hombre que asume en Dios las alternativas que se abren como oportunidad para quien está dispuesto a replantear cambios decisivos, dándole el lugar en el que Dios debe estar. No se trata de esa violencia que ejerce la culpa, que derriba y que anula, esa violencia que reduce, que esclaviza, que enferma. No. Esta es una violencia, la violencia de la responsabilidad, es la que nos lleva a morir realmente al mal para poder experimentar
la verdadera libertad. Es el ejemplo del apóstol Pedro, otro hombre que en los momentos más críticos de su maestro le traicionó en una experiencia similar a la de Judas. En el Evangelio según Lucas nos dicen que después de negar a su maestro 3 veces, en Lucas capítulo 22 versículo 60 nos dicen que mientras Pedro todavía hablaba, estando negando a su maestro, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor Jesús, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Cuánta vergüenza, cuánto dolor y remordimiento podríamos percibir en estos textos. Sin embargo, Pedro asumió la alternativa frente a su mal de darle un lugar en su vida a un nuevo encuentro con su maestro, aceptando la tarea de doblegar sus miedos, su estructura limitada, aceptar una transformación total de su vida, hasta que, permitiendo el perdón de Dios y sus oportunidades, no solo pudo levantarse nuevamente con la dignidad que le daba Dios y que le da a quienes le buscan en medio de sus errores, sino que además Pedro se convirtió en una piedra clave en la difusión de la verdad salvadora del Evangelio. ¿Alguna vez usted se ha visto en este círculo interminable de la culpa? ¿Cree que le queda fácil identificar el error que hay en usted, pero se siente imposibilitado para efectuar los cambios? ¿Se ha visto atormentado por los pensamientos, los sentimientos que lo acusan, sin experimentar una victoria sobre ellos y a veces incluso perpetuando ese mismo mal por el que tanto se recrimina a usted mismo? O posiblemente le ha ocurrido que se justifica en la idea de que ya no hay solución, de que a usted ya no le queda más esperanza, sino conformarse con esa condición. Posiblemente encuentra justificaciones para quedarse en el mismo estado de siempre y hasta a veces podría flaquear y dudar de la verdadera eficacia del Evangelio y de Cristo para su vida. ¿Ha escuchado sus voces internas que le bloquean y le anulan diciéndole: usted ya es así, ya no hay alternativa, siempre será igual? O tal vez algo como: pobre de mí, es que mi vida no da para más. Bueno, el caso es que ninguno de esos pensamientos es real y ninguno de ellos, ni todo el sufrimiento que ha experimentado, le han aportado una solución real. Si usted se fija, allí están los mismos errores, allí está la misma condición postrada y derrumbada. Y es que Dios es el único que nos puede librar de las terribles cadenas de una condición como esta. Él desea ayudarnos a pensar mejor, a vivir mejor, y nos muestra la alternativa de la exigencia y la disciplina de la responsabilidad, que a veces es dolorosa, pero que es el camino a la verdadera paz y la plenitud que tanto anhela nuestro ser. Pidámosle entonces a Dios su ayuda. Primero, para identificar qué tanto se expresa en nosotros esta condición, pues puede que a veces no sea tan evidente, puede que tengamos muchos razonamientos, pero podría estar allí. Y seguidamente pidámosle entonces también que nos dé la fuerza, que nos permita descubrir sus recursos para poder enfrentar esta terrible condición de la culpa, para aprender a ver nuestra vida y nuestras posibilidades como realmente Dios las ve. Digámosle en oración que nos ayude. Padre bueno, tú conoces todo de nosotros. Sabes de qué forma nos hemos acostumbrado a pensar y a enfrentar nuestros males. Conoces nuestro sufrimiento. Conoces, Señor, nuestra frágil forma de interpretar la vida, de vernos a nosotros mismos y de ver las verdaderas posibilidades que tenemos para salir adelante.
Muchas veces, Señor, hemos asumido la culpa como la forma de resolver esas acusaciones de nuestra conciencia, pero el sufrimiento, la angustia, el sinsentido nos han dejado paralizados y muchas veces tenemos que aceptar que incluso el mal no se va y solo hemos terminado alejándonos y perdiéndonos la posibilidad de disfrutar de la presencia amorosa y sanadora de un Padre tan bueno como tú. Ayúdanos, Señor, y ayuda a cada uno de los oyentes que tal vez se ha identificado con este mensaje, que tu palabra pueda desnudar la realidad de su ser, pero que también puedan percibir tu brazo poderoso y amoroso que rescata, que levanta, que salva y que sana. Muchas gracias, buen Dios, por tanto amor, por tantas oportunidades, por las alternativas que hoy nos das para vivir mejor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Aquí estoy, de Marcos Vidal y Dan Vidal. Hoy vengo a tu presencia, mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame, trae tu luz a mi ser. Que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí. Vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Hoy vengo a tu presencia, mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame, trae tu luz a mi ser. Que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí. Vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Aquí estoy, límpiame, trae tu luz